Con el fiscal, perdón, con el abogado, ¿qué fiscal? Ezequiel Santagada. No le veo luego como fiscal a él porque dentro del esquema no creo que dure mucho. Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día, Marcos. Buen día, Carlos. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Carlos. Tiene Ezequiel, una pregunta existencial acá. No. Lo que yo le quiero consultar a Ezequiel, esta decisión que nosotros publicamos justamente hoy grande en la tapa de nuestro diario digital, la medida cautelar dispuesta por la Corte a favor de Yacyretá. ¿Cómo vos ves eso? ¿Cuál es tu postura con respecto a ese auto interlocutorio firmado por 3 ministros, Ezequiel? Me parece que lo preocupante, más allá de la decisión, que sí me preocupa, pero que creo que en este momento queda en un segundo plano, es la total y absoluta falta de fundamentación de la resolución. Es lo que se conoce en doctrina como fundamentación aparente. El artículo tal, en este caso el 553 del Código Procesal Civil, dice tal cosa, por lo tanto resuelvo tal otra. Me parece que es una burla. Estamos hablando no de un embargo ejecutivo, ¿sí?, que podría llegar a ser, dado los presupuestos, un expediente y la norma dictado sin mayor fundamento. Pero cuando estamos hablando de suspender los efectos de una ley que fue altamente debatida en el Congreso, que no fue vetada por el presidente de la República, ley que se refiere a un tema que es caro a los sentimientos de la opinión pública, donde democráticamente se ha tomado una decisión, una ley que por otra parte resuelve los conflictos de leyes anteriores, por ejemplo la que ya había sido declarada inconstitucional por la Corte cuando le daba a la Contraloría la facultad de auditar las cuentas de Yacyretá. Acá simplemente le dio la facultad de auditar las cuentas de Yacyretá en lo que se refiere al lado paraguayo, nada más que eso. Entonces, mínimamente creo que debería haber habido un razonable esfuerzo argumentativo para dictarla, y por supuesto sin que eso implique adelantamiento de opinión sobre el fondo de la cuestión. Tendría que haberse argumentado cuál es el daño grave e irreparable que le causaría en este caso del Yacyretá el cumplimiento por lo menos parcial de la ley, ¿no? Porque lo que hizo esta medida cautelar fue suspender los artículos 1, 2 y 3 de la ley. La ley tiene 4, el 4 es de forma. O sea, suspendió toda la ley, no es que dejó algo en vigor, absolutamente todo suspendió. Entonces me parece que es como mínimo grave desde el punto de vista institucional. E insisto, más allá de la gravedad que implica el fondo de la cuestión, lo que me parece gravísimo es que la Sala Constitucional de la Corte Suprema, bueno, sabemos que es una práctica, ¿no? Pero hay leyes y leyes. Y esta puntualmente es una que es muy, pero muy importante, sobre todo en un año electoral, ¿no? Estamos hablando de auditar los gastos sociales en un momento en el que se está calentando el avispero de la campaña política, ¿no? Y sabemos que, por esta parte, en el caso de Yacyretá, quien lo maneja, claramente no es una carmelita descalza el señor Nicanor Duarte Frutos, y cree que el Estado es su patrimonio personal, y eso creo que basta ver su currículum, ¿no? Ezequiel, a ver, hay una disposición legal que les obliga a los ministros fundar esa decisión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Artículo 256 de la Constitución y 15, inciso D del Código Procesal Civil. Imagínate, dijiste, bueno, es una práctica, ¿verdad? Pero acá tenemos la diferencia, es una práctica y es una mala práctica del Poder Judicial. Correcto. En todo caso. Y los que firmaron son los que prometieron que ya no iban a poner en práctica, valga la redundancia, esas viejas y criticadas prácticas. Entonces, o sea, habiendo una disposición constitucional y otra de orden legal, no se puede de ninguna manera dejar de poner cuál es ese daño irreparable que se le causa a Yacyretá con esa ley que, como vos decís, tiene 3 artículos. El 4 es de forma, que es el comunícase y todas esas cuestiones. Entonces,
no se puede admitir, la ciudadanía no puede admitir desde ningún punto de vista que sigan rigiendo estas viejas prácticas que hacen dudar, que hacen sospechar de la actuación de los miembros de la Corte. No, de ninguna manera se lo puede permitir, y por eso es que, por suerte ahora, nada, lo podemos decir. Lo criticamos abiertamente, y esto llega a los medios de comunicación, llega a las redes sociales, y entiendo que los ministros tomarán nota de esto, ¿no? Porque realmente es, a ver, como le decía hoy a un colega de ustedes, el daño es a largo plazo. Cuando viene una calificadora de riesgo y dice textualmente que Paraguay tiene una fuerte debilidad institucional, donde no se aplica igualitariamente la ley, donde no hay previsibilidad, tiene mucho que ver con este tipo de cuestiones. Y desde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no se fundan resoluciones que afectan ni más ni menos que los efectos de una ley, ¿qué podemos esperar del resto? ¿Qué seguridad jurídica puede haber? ¿Y cuál es la consecuencia de que digan que el país tiene debilidad institucional, que no hay Estado de Derecho, que no hay previsibilidad, que no hay aplicación igualitaria de la ley? No nos dan grado de inversión. Y si no nos dan grado de inversión ocurren dos cosas. Uno, la deuda que toma el país es más cara. Dos, el dinero que podría venir de fondos de inversión institucionales se va a cualquier otro lugar donde tienen grado de inversión y no a Paraguay. En concreto, nos afecta como Estado porque pagamos plata más cara. Nos afecta en nuestra día a día porque tenemos menos posibilidades de trabajo y crédito más caros. Así de sencillo. Cuando se habla de la importancia que tiene el Poder Judicial en el desarrollo sostenible del Paraguay, a mediano o largo plazo, estamos hablando de esto. Claro. Y vamos a hacer las cosas así nomás pensantes. Bueno, lo que va a ocurrir es, vamos a seguir siendo el hazme reír del mundo, porque a ver, hoy tenemos que entender que Paraguay compite con 200 y pico de naciones por la captación de fondos. Sí. Y lo estamos haciendo mal. Y si desde uno de los poderes del Estado, a ver, el poder, el órgano puntualmente la Sala Constitucional, que tiene la última palabra constitucional. ¿Qué implica la última palabra constitucional? Que dice e interpreta los alcances de la Constitución. Hace lo que hace. ¿Qué podemos esperar del resto? Y nada. Bueno, no, pero tenemos que criticar y tenemos que hacer... Lo que pasa es que hay que criticar, pero hace poco la misma sala, por ejemplo, uno de los miembros resolvía su propia recusación, por ejemplo, o sea, hace días, ¿verdad? Entonces, esa sala, algo le está pasando, ¿verdad? Entonces, a través de las críticas hay que tratar de llegar a una movilización o algo así, porque decir, por ejemplo, para fundamentar lo no fundamentado, que se trata nada más y nada menos que de una sola medida cautelares, y como si fuera que las medidas cautelares no tienen que tener fundamento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahora un ministro de la Corte va a pedir que se enjuicie o se suspenda a un juez que no fundamenta su resolución? ¿Con qué cara? Sí. Con ninguna, porque aparte hay sobrada jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte que establece que la fundamentación aparente hace que la resolución sea arbitraria. Así Sí. mismo, de hecho que sí. O sea, y esto es casi en la historia de la Corte Suprema de la República del Paraguay. Pero es haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces, esta decisión, este auto interlocutorio de la Corte es arbitrario, entonces. Y sí, es nulo por arbitrario, y arbitrario por falta de fundamentación. Por eso. O sea, según la más sana y mejor doctrina de la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema. Ahora Bien, ¿a quién vamos a ir a llorar? ¿A la Iglesia o acá, en los medios? No nos queda otra. no, ¿Por qué? pero Porque son ellos los que tienen esa última palabra. Entonces, ese es el problema. Ese es un problema de gravedad. A ver, y otra cuestión que creo que es importante. Está claro que el gobierno de la República del Paraguay es ejercido por 3 poderes del Estado. Lo dice el artículo 3 de la Constitución, no hay mucho más que hablar al respecto. O sea, la Corte es un órgano de gobierno, y sobre todo es un órgano de gobierno no por el Servicio de Administración de Justicia per se, sino precisamente porque tiene la última palabra constitucional. A diferencia de los otros 2 poderes del Estado, que representan directamente al pueblo, los integrantes de la Corte lo representan indirectamente.
se supone que están más allá de la discusión política diaria, que pueden ver la cosa desde arriba, pero no pueden dejar de tener en cuenta que es una ley votada por 80 diputados, 45 senadores y no vetada por el presidente de la República. Bueno, y una democracia, las cuestiones de alcance constitucional, en principio las resuelve la mayoría, con lo cual es de una gravedad institucional importantísima, claro, que se funde o no se funde una resolución. Si no se, o sea, a mayor grado de legitimidad democrática, mucho mayor debe ser el esfuerzo argumentativo para ir contra la voluntad del pueblo paraguayo, porque acá tres personas elegidas indirectamente por el pueblo paraguayo hacen pana raza con la decisión de la mayoría de 80 diputados, 45 senadores y el presidente de la República. Ahí lo que fueron elegidos de forma directa para ser representados por el pueblo. Así mismo. Entonces, acá es un debate sobre, a ver, ¿qué diseño institucional tenemos? O sea, ¿qué tenemos que estar? Vamos a tener que empezar a pensar en otro sistema de control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque los señores ministros de la Corte Suprema no hacen lo que se le exige a cualquier juez. Va a ver si un juez de paz no fundamenta una resolución. Se va afuera. Se va afuera. Un juez de paz. Los señores ministros de la Corte Suprema tienen el tupe de agarrar y decir, no, por mí ante mí chao, de otra cosa. Y aparte, hay otra cuestión. Uno de los firmantes, el ministro Víctor Ríos, votó esta ley. ¿Por de cómo debería haberse apartado? El ministro Víctor Ríos va a poder recibir, o sea, debería poder recibir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas en las que él no actuó como legislador. Pero acá hay otra cuestión grave. Él opinó sobre esto desde un punto de vista político y luego está resolviendo sobre la constitucionalidad. Me parece complicado. No claro. Le tenía a la República. Claro, ahí lo que... Por eso yo te quería, o sea, y quería resaltar, este es un desafío, digamos, al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Así como vos mencionaste, por la cantidad de legisladores que votaron a favor y lo que se trabajó y lo que llevó su tiempo para que se pueda consensuar, porque había legisladores que no estaban de acuerdo, no se lograba la mayoría, y además con eso se buscaba simplemente transparentar la actuación de estas binacionales. De ahí lo que, no sé, para mí es un directo desafío a la clase política esta decisión de la Corte de suspender los efectos de esta ley. A mí no me parece mal que la Corte desafíe a la clase política, pero que lo haga con altura, que lo haga con fundamentos. Que no tengamos que estar recordándole el ABC de la actuación de un juez. Eso es lo que a mí me parece preocupante. A mí me parece bien que haya un poder judicial que en defensa de la Constitución desafíe a quien tenga que desafiar. Para eso está. Claro. Pero lo tiene que hacer con altura, lo tiene que hacer con fundamento. Lo que pasa es que justamente el trabajo de la Sala Constitucional pues es vetar leyes, o sea, matar leyes si están mal. No. O sea, eso no está mal. Declarar inconstitucional. Y bueno, declarar constitucional, o sea, no ser oficiosa para quien lo solicite. Eso no está mal. Lo que está mal es llegar a ese efecto sin fundamentar. Eso es gravísimo. O sea, porque a ver, no está matando la ley todavía, se está suspendiendo de facto. O sea, suspendió los efectos, no de facto, de jure. De jure. O sea, esa ley no se va a aplicar hasta tanto los señores ministros de la Corte Suprema se dignen a dictar resoluciones. Y eso puede ocurrir, y lo sabemos muy bien, dentro de meses, años, décadas. ¿Cuántas leyes, o sea, cuántas acciones de inconstitucionalidad han tenido medidas cautelares y hace décadas no se están resolviendo? Lo van a resolver cuando políticamente crean conveniente que es. En el medio van a pasar las internas del Partido Colorado y va a haber un uso discrecional de esos fondos, como siempre hubo. Entonces, es grave desde el punto de vista institucional y sobre todo es grave de cara hacia afuera, hacia el mundo. No puede una sala constitucional, o sea, el órgano que tiene la última palabra constitucional, dictar resoluciones sin fundamento. Acá una teleoyente dice, en realidad no sé si es un desafío, dice, es una afrenta al mismísimo pueblo paraguayo, dice. Así mismo. Porque nosotros le pagamos el sueldo a los señores ministros de la Corte Suprema para que den fundamentos de sus decisiones. A mí, insisto, no me preocupa tanto, aunque no me guste,
que suspendan los efectos de esta ley. Lo que me escandaliza es que lo hagan sin fundamento alguno. Porque eso... A mí las dos cosas, porque la ley igual la ley buscaba transparentar, o sea... No, pero ese es el fondo, pues. Yo lo entiendo. Ese es el fondo que todavía ni siquiera, imagínate tampoco, no estamos tratando el fondo, que sí es importante y nos interesa, porque en realidad la forma nos mata. Es el maldito procedimiento que utilizan, o sea, eso es... ¿Por qué? Porque acá estamos viendo algo mucho más anterior. Es el mismo concepto de república. Y esto no es un chiste. O sea, vamos a empezar a hacer un poquito de historia con esto. Ni siquiera nos vamos a la República Romana. Vamos simplemente a lo que es el concepto de república en Renacimiento. Sí. Definido por Maquiavelo como la antítesis de la monarquía. Sí. Bien. A partir de ahí evoluciona a... O sea, hay un nuevo concepto de sistema republicano en el federalista. Sobre todo el federalista 10, de Hamilton. Donde queda claro lo siguiente. No es el pueblo que gobierna directamente. De hecho, Hamilton lo contrapone con el concepto mismo de democracia, en un concepto que ni siquiera está platónico. Pero dejemos de lado esa cuestión, si se quiere, final. ¿Qué es la república? Es el gobierno ejercido por los representantes del pueblo mediante sufragio, donde ejercen este gobierno por mandato del pueblo, pero dentro de los límites, dentro de unos términos de referencia, dentro de un contrato que se llama Constitución. Por lo tanto, todas las decisiones que toman tienen que ser públicas. Y dos, tienen que estar fundadas. ¿Para qué? Para demostrar que la decisión que han tomado está dentro del marco de ese mandato, la Constitución. Es elemental esto. Esto lo debe saber cualquier estudiante de primer año de Derecho, y no que deje la facultad. Esto es el ABC del derecho constitucional. Sí, de cómo está conformado nuestro derecho constitucional. De la carrera de Derecho, exactamente. Entonces no puede ser que tengamos que estar discutiendo ese tipo de cosas. Y si te vas a la etimología muchos años atrás, es básicamente lo mismo, es el manejo de la cosa pública. Así mismo. O sea, a la pucha, o sea, ¿estamos o no estamos en una república dentro del territorio paraguayo? O sea, es tan grave, analizando finamente desde esa manera, y es tan grave analizando el fondo de la cuestión, porque acá lo que nosotros los paraguayos queremos saber es en qué se gastan la plata del pueblo paraguayo que está administrada por Itaipú y por Yacyretá. Eso nomás. Tal cual, pero insisto, es el fondo de la cuestión, y eso se supone que lo debatirán, y espero, dado el lío que está generando esta cuestión, que sea el pleno de la Corte el que lo decida. Sí, debería. Ojalá haya algún ministro escuchando esto y diga, venga para acá este expediente, y esto lo resuelve el pleno de la Corte. Ojalá, y que sea público, ¿verdad? Y que sea público de verdad. Es que debe ser. Por otra parte, la ley 6299 exige que este debate sea televisado. Pero sí, yo le ruego a alguno de los ministros, si es que está escuchando, que por piedad para el pueblo paraguayo, pida que ese expediente sea resuelto por el Pleno. Esto ya está. Idealmente podrían dictar, no sé, una resolución complementaria a esta cautelar, explicando cuáles son los motivos por los cuales suspendieron los efectos. Claro, una aclaratoria. Lo pueden hacer exactamente. Digo, para que no sea tan burdo. Para que no sea tan fuerte, tan chocante. Exactamente. O sea, digo, no pasa nada. O sea, ellos tienen el derecho a hacerlo. Y si tienen la íntima convicción de que esta ley debe ser suspendida cautelarmente, me parece muy bien que lo hagan. Y puedo no estar de acuerdo, pero estas son las reglas de la democracia, no pasa nada. Ahora, no nos tomen por estúpidos. Digan por qué lo hacen. Claro, que la funden. Exactamente, respeten su propia jurisprudencia. Es algo elemental, no deberíamos estar hablando de estas cosas. Esto se supone que nomás luego así. Pero vos decís, Ezequiel, un estudiante de Derecho de primer año, el que se inscribió hoy para la Facultad de Derecho, tiene que manejar estos conceptos. Es que después vos te vas a la escuela judicial, y en la segunda etapa de la escuela judicial es básicamente todas las materias se refieren a fundamentación de las resoluciones judiciales. Entonces, ¿en qué quedamos?
lo que nos enseñan ahí en ese posgrado denominado Escuela Judicial, ¿sirve o no sirve? No sirve para nada. Si la propia Corte Suprema de Justicia sigue utilizando estas malas prácticas y sacan resoluciones sin fundamentación. Es lamentable realmente. Es lamentable. O sea, a mí ya no me quedan palabras como para poder expresar mi asombro. Porque, insisto, eso es grave para el país. No es el caso, no es la anécdota de este caso. Es grave para el país que el órgano que tiene la última palabra constitucional dicte resoluciones sin fundamento. Sí. Atenta contra el más elemental sentido de república. Es así de sencillo. Y si no llamemos, no sé, monarquía, o sea, una monarquía constitucional, donde quiénes son los soberanos, los integrantes de la sala constitucional. Claro. Porque ellos pueden agarrar y hacer de un plumazo, sin dar fundamentos, lo que quieran. Lo que deciden los legítimos representantes del pueblo paraguayo. Sí. Estamos dentro de un absolutismo de la sala constitucional. La única sala, otra vez, que figura en nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Tremendo, ¿es, Carlos? ¿Algo más? No, yo creo que, como él dice, acá no es la crítica, es la que nos queda, pero hay que ir apuntando así los errores grandes para mí, por ejemplo, para ir acumulando, para causal de juicio político, incluso en algún momento dado, porque esto se va sumando a cuando ellos mismos resolvieron su inamovilidad. Entre uno ministro y otro sale uno del expediente e integra el otro expediente para resolver entre ellos mismos la inamovilidad de ellos, y ahora se suma esta cuestionada decisión, por ejemplo, a todo lo que ya están dictando los ministros de la Corte. Creo que va a haber una aclaración acá. A mí me parece muy peligroso, ¿sí? Y déjenme un segundo argumentar. Me parece muy peligroso pedir juicio político de un ministro por su resolución, por los fundamentos de una resolución. El tema es que acá no lo hay, con lo cual acá hay un mal desempeño evidente, ¿se entiende? Sí. O sea, si ellos terminan diciendo, no, esto es inconstitucional, y dan los fundamentos, no pasa nada. Claro. No pasa, o sea, me puede gustar o me puede no gustar, que se son los entienda juegos eso de la democracia. Pero cuando no dan fundamentos, eso sí es mal desempeño. Claro. Porque está en el artículo, 256 y 15 inciso B del Código Procesal, 256 de la Constitución y 15 inciso B del Código Procesal Civil. Claro. Entonces, claro. Es lo elemental, está dentro de lo que es, si se quiere, la mecánica normal de su trabajo. Claro, bueno, no lo hace. Pero ahí, por eso, pues, vos dijiste que es lo que se viola: el artículo 256 la fundamentación de la Constitución y el artículo 15, inciso B, creo que dijiste, del Código Procesal Civil. Entonces, eso se suma para el argumento del mal desempeño en algún momento dado, ¿verdad? Porque incumplieron una norma constitucional y una norma legal procesal que les obliga a fundar esta decisión. Claro, que no, pero me parece correcto nomás, Carlos, lo que dice Ezequiel. No tenemos que apuntar mal y tenemos que dejar en claro, no es porque ellos fundamenten en contra de lo que nosotros pensamos. Si ellos dicen, acá hay un fundamento claro que no se puede, Contraloría no puede ingresar a Yacyretá y fundamenta, ahí no hay nada que decir, Carlos. No, pero eso ahí, es lo que se cuestiona ahora. Claro, pero en este caso, si dejan sin fundamentación esta medida cautelar y si sacan al fondo la cuestión sin una fundamentación, ahí yo creo que en una república deberían ir a un juicio político los tres, ¿verdad? No, yo digo que se suma también al tema de la inamovilidad. No digo que esté bien o esté mal. ¿Qué es lo que se cuestiona ahí? Que vos te sientes ahí, yo te presente mi pedido de inamovilidad y me firmes vos mi inamovilidad. Después te digo, Marcos, levántate de ahí, ahora yo te firmo tu inamovilidad. Eso es lo que yo cuestiono. Puede ser que esté bien o esté mal, mucha gente está de acuerdo, pero el hecho de que Marcos me firme a mí mi inamovilidad y yo le firme a él, ese hecho también es irregular. Eso desde ningún punto de vista se puede admitir, no sé, en un sistema en donde se respete la Constitución y la ley, ¿verdad? No, totalmente. Eso inclusive creo que ya lo habíamos hablado, por lo menos lo de PDS no me cabe la menor duda. Yo estoy muy de acuerdo con la movilidad de los ministros de la Corte Suprema y puedo discutirlo, no hay ningún inconveniente. Claro. Ahora, las formas no fueron las correctas. Sí.
Pero en esa forma se juega también la seriedad de la República. Eso es lo que hay que entender. Por eso es que estoy diciendo que en ese se cuestiona la forma y en este también la forma. No podemos continuar así, no podemos. Y va sumando, suma y sigue. Por eso suma y sigue las informalidades, ¿verdad? O las prácticas antiguas, viciadas que Mira, así tanto le nomás, el molestan. 6 antes. Así no, eso es lo problemático. Y queremos ser un país serio, tenemos que actuar con seriedad. No hay otra. Categórico. Correcto. Ezequiel, muchas gracias por el contacto. Que tengas una excelente jornada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo, chao. Te informó PDS Radio TV Digital. Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA.